muchas gracias por conectar con nosotros. Una de las preguntas más frecuentes que plantean los inmigrantes retornados es ¿qué sucede con las pensiones de invalidez o de incapacidad extranjeras en la declaración de la renta española? ¿Hay algo deducible? ¿Hay alguna exención por invalidez o por la incapacidad extranjera a la hora de presentar la declaración de la renta española? Vamos a explicarlo. Los que llegáis a España del extranjero con la pensión de invalidez o de incapacidad laboral, a veces temporal extranjera, recordad que por sentencia del Tribunal Supremo en España, esas pensiones no tienen automáticamente la misma consideración fiscal en España. Si queréis que Hacienda os reconozca esto fiscalmente, igual con las pensiones de invalidez o incapacidad española, tenéis que tener toda esa documentación de Suiza, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de Luxemburgo, de Italia, todo traducido legalmente por un traductor, intérprete jurado, no por uno de vuestra familia que sepa muy bien el idioma, no vale. Eso no ya vamos a decir de antemano, que no tengáis el traductor legal autorizado. Puede ser aquí en España o los consulados de vuestros países donde procedéis os pueden dar las direcciones oportunas. Esa documentación, antes de iniciar la declaración de la renta, la presentáis en la delegación de Hacienda más próxima. Hacienda traslada eso luego a la Seguridad Social, a la unidad de valoración de esas de incapacidades o invalideces en España. Van a estudiar vuestra documentación si lo que vosotros declaráis o traéis del país extranjero es equivalente, similar en España o no. Lo que dirán luego esos expertos de la Seguridad Social Española es lo que determina qué grado de reducción o de exención tenéis en la declaración de la renta española. Eso puede tardar, por lo tanto, si hacéis ahora la solicitud o la presentáis la documentación ahora en febrero o marzo, no va a estar todavía disponible en el momento de hacer la declaración de la renta en mayo o junio. Entonces, a efectos fiscales, en España, cuando hagáis la declaración de la renta, pues estáis sanos, estáis bien, aunque os falte medio brazo, vais en silla de rueda, etc. Porque eso es algo que traéis al extranjero y está pendiente de calificación. Bueno, puede tardar, pero si la consideración, el dictamen de la Seguridad Social viene posteriormente, cuando habéis hecho la declaración de la renta, podéis hacer una rectificación de la declaración de la renta y aplicando, digamos, la cuota o la exención que os reconoce la Seguridad Social Española respecto a vuestra pensión extranjera. Eso ya os explica vuestro asesor fiscal o gestoría o abogado que lleve los asuntos. Sé que es frustrante, por ejemplo, venir de Suiza o Alemania con un grado de invalidez o incapacidad, digamos, del 70% reconocido y que luego España diga que es solo un 35%. En este caso, os aconsejamos hablar con un abogado, dado que la casuística es muy compleja para explicar en este corto vídeo que tenemos que elaborar. Consejo, podéis, aparte de presentar documentación a la Seguridad Social, al mismo tiempo, paralelamente, en los servicios sociales de las comunidades autónomas, sugerir o solicitar un grado de discapacidad o dependencia si lo tenéis. Eso también puede mejorar vuestra declaración de la renta. La pregunta es, ¿qué sucede con todos aquellos que vienen del extranjero, cobran solo y exclusivamente la pensión extranjera y de esa pensión mensualmente el país emisor se queda con un porcentaje por el tema de asistencia sanitaria en España? Lo vamos a explicar. Todos los que vengan con países, todos los que vengan con pensiones de países de la Unión Europea y se están aquí permanentemente, pues tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita, igual como los españoles. Suiza es un caso aparte. Los que vienen de países de la Unión Europea, normalmente pues, de su pensión extranjera, el país que le paga esa pensión se queda con una cuota mensual en concepto de prestación de asistencia sanitaria, para cubrir los gastos que tengáis aquí en España, ir al médico, a la farmacia, hospital si vais a ser operados, etcétera, etcétera. Importante, cuando hagáis la declaración de renta este año, solicitar al organismo que os paga la pensión extranjera que os mande un certificado de lo que cobráis realmente como pensión y qué porcentaje o qué cuota o qué cantidad se queda el país en concepto de prestación de servicios sanitarios.
¿Por qué? Porque a la agencia tributaria le interesa lo que realmente tenéis derecho a cobrar, no lo que va directamente a la cuenta bancaria. Ejemplo, el caso que más conozco son de los que cobran pensión única exclusivamente a Alemania. Ponemos un ejemplo, cobran una pensión de 1.000 euros y Alemania se queda con, digamos, 100 euros al mes para concepto de asistencia sanitaria y la independencia. A España le interesan los 1.000 euros por 12.000 euros, no los 900 euros que veis mes a mes en la cuenta bancaria. Los 900 por 12 no le interesa a Hacienda España, le interesan los 1.000 a que tenéis derecho. ¿Qué sucede luego con los 100 euros que se queda Alemania mes a mes? Vamos a explicar qué pasa con ese porcentaje que el país pagado se queda en su país de origen, lo puede deducir ante la Hacienda Española. Vamos a explicarlo. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del mes de julio de 2019, que reconoce a un jubilado de Alemania que sí, que las cuotas que se queda Alemania en su pensión extranjera son gastos deducibles, contradiciendo así esa sentencia una vinculación o una declaración vinculante de la DGT del año 2013 que decía que no. Pero bueno, la sentencia de los TSJs de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas para la agencia tributaria pues, no son vinculantes. Los puede tener en cuenta o respetarlos, llevarlos como orientación, pero oficialmente para ellos no son vinculantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué consejos damos? Os aconsejamos que realmente, para presionar también a la agencia tributaria, que esos gastos que os queda Alemania, que os queda Holanda, que os queda Bélgica, que os queda Francia de vuestra pensión para tener aquí asistencia sanitaria, los metáis como gastos deducibles en la declaración de la renta. ¿Qué puede pasar? Dice la agencia tributaria que no. Hacéis un recurso de reposición, que tampoco dice que no, os vais a ETEAR, que es el Tribunal Económico Administrativo Regional de vuestra zona. Y ahí vamos a esperar lo que decida. ¿Qué pasa con los retornados de Suiza? ¿Qué pasa con su asistencia sanitaria? Suiza es un caso especial. Vamos a explicarlo. Como he dicho, los retornados de Suiza son una situación muy especial. De su pensión no se deduce ninguna cuota para asistencia sanitaria. Por lo tanto, oficialmente tienen que acogerse a un convenio especial con la Seguridad Social Española, donde mes a mes tienen que aportar al menos 80 euros mensuales. ¿Son deducibles esas cuotas que pagan obligatoriamente mes a mes a la Seguridad Social Española en la declaración de la renta? Eso depende, curiosamente, lo hemos comprobado aquí en la Secretaría Provincial de Migración, en donde presentes tu declaración de la renta. Hay algunas agencias tributarias de España, algunas provincias que sí lo aceptan, otros no. Entonces vemos que no hay claridad en este asunto. Entonces, consejo, que lo presentéis, que son gastos deducibles a la Seguridad Social, que dicen que no, pues el mismo procedimiento que os explicará la gestoría, la asesoría fiscal, el abogado que se lleva el asunto, el recurso de reposición y el TEAR. Normalmente en el TEAR, que es el Tribunal Económico Administrativo Regional, hemos visto que en primera instancia lo están aceptando, pero depende, como digo, en qué provincia. Eso es, digamos, un problema que hemos trasladado a nuestros diputados. Al mismo tiempo juegan con la ventaja, porque allá hay varias sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia aquí en España, varios, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Juzgado Social, que dicen que sí, que los emigrantes retornados de Suiza no están obligados a pagar los 80 euros al mes, siempre y cuando cumplen ciertos requisitos, que actualmente es no tener ingresos superiores a 100.000 euros anuales. Entonces, aquí dejamos esta información para vosotros. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición. Podéis contactar con el correo electrónico que figura al final de la pantalla y también os solicitamos que cualquier problema que tengáis, dificultades, problemas, pues contactar con nosotros, explicarlas para que tengamos una documentación para luego presentar ante Hacienda, para que lo trasladen nuestros diputados y hagan las consultas o preguntas parlamentarias oportunas. Muchas gracias.